Bienvenidos. Y antes de comenzar nuestro estudio para el día de hoy, vamos a orar a Dios. Amado Padre, estamos tan felices de ser tus hijos. Sabemos que no lo merecemos. De ser por lo que merecemos, estoy seguro estaríamos ya en el infierno. Pero gracias por tu gracia y misericordia, por la muerte sacrificial de Cristo en la cruz y su sangre derramada por nuestros pecados. Por eso y por Él es que somos hoy tus hijos. Es por eso que estamos muy agradecidos. Gracias también por tener tu palabra escrita en este momento en nuestras manos. Y también gracias por el privilegio de compartirla a través de la radio. Utiliza tu palabra, Señor. Obra con tu Espíritu Santo en muchos corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, avanzamos en nuestro estudio en el libro de Génesis. Hoy ingresamos a capítulo 19. Les recomiendo, como siempre, que repase la lectura del 18 en su casa y avance leyendo capítulos 19, 20, así sucesivamente cada día. Bueno, hoy comenzamos capítulo 19. Dice el primer versículo: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La palabra Sodoma aparece unas 6 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo. La palabra Sodoma, es decir, el nombre Sodoma, siempre se refiere a esa ciudad impía de aquel entonces. Aquel es un lugar que Dios juzgó, y el pecado que prevalecía en Sodoma era el pecado de la homosexualidad, una perversión sexual. En Romanos capítulo 1 leemos acerca del homosexualismo en Roma. Leemos en versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Además, versículo 26 de Romanos 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mis amigos, eso es lesbianismo en los días de Pablo en el Imperio Romano. Versículo 27, Romanos 1, 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y eso habla de homosexualismo masculino. Ahora, fíjese que Dios lo llama contranaturaleza. ¿Cómo podemos entonces decir que es un estilo de vida aceptable para aquellos que lo eligen? Mis amigos, eso va contra lo natural, es contra natura, no es amor, es una pasión pecaminosa, una perversión. Y cada vez que encuentre Sodoma mencionada en la Escritura, está relacionada con el juicio de Dios. Ahora bien, vamos de nuevo allí a Génesis 19. Volvemos a leer versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esa expresión sentado a la puerta se refiere a la puerta de la ciudad, que era una especie de salón de intendencia, lo cual significa que él era una figura política del ámbito social de la ciudad de Sodoma, una especie de juez que arreglaba ciertos asuntos o desacuerdos. Sabemos que Lot tenía un puesto político en la ciudad porque el versículo 9 dice, y los habitantes de allí estaban diciendo, y dicen de Lot, ¿vino este extraño para hablar entre nosotros y habrá de levantarse en juez? Vemos que Lot fue un político entonces en Sodoma. Ahora, tal como dijera antes, Lot no era homosexual. Él era un creyente, sobrino de Abraham, pero estaba allí, en esa ciudad, viviendo. Los ángeles iban llegando a la ciudad y dice allí, viéndolos, Lot. Estos dos ángeles son dos de los varones angelicales de los 3 que aparecieron en el capítulo 18, versículo 2. El texto en Génesis 19 continúa diciendo, viéndolos, Lot se levantó a recibirlos
y se inclinó hasta el suelo. Me parece que Lot reconoce a la deidad aquí. Se inclinó hacia el suelo y dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ahora, Abraham nunca tuvo una casa, él tenía una tienda. Lot había avanzado social y financieramente. Al decir social me refiero a involucrarse culturalmente en aquella ciudad, y tenía una casa, mientras Abraham tenía una tienda. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Creo que la razón por la cual Lot hizo esto es porque él sabía las condiciones de las calles de Sodoma. Las calles de Sodoma no eran seguras por la noche. Esos dos hombres con seguridad serían atacados por otros, por personas malvadas y pervertidas. Voy a leer de nuevo allí donde dice: él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Bueno, les hizo banquete, coció panes sin levadura, comieron, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Por favor, recuerde que estamos hablando de Sodoma, ciudad que es mencionada 6 veces en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo. Una ciudad de maldad. Ahora, de allí sale la palabra sodomita y sodomía. Si usted se fija en el diccionario, la definición de sodomita es homosexual, un vicio, una perversión. Aquellos hombres rodearon la casa de Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mis amigos, esa expresión, sácalos para que los conozcamos, está diciendo: sácalos a la calle para que tengamos con ellos relación sexual. Ese término lo vemos también en Génesis capítulo 4, hablando de Adán y Eva, y después aparece con más frecuencia en otros lugares de la Biblia. Voy a leer allí Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer. Mire el término conoció. Y ella concibió y dio luz a Caín. Conoció Adán a Eva. En otras palabras, esa expresión definía el hecho de que mantuvieron una relación matrimonial por la cual Caín fue concebido. Por lo cual vemos que la palabra conocer en la Biblia muchas veces se refiere a las relaciones sexuales. Dependiendo, por supuesto, del contexto, debemos prestar atención a eso. Así que vemos que los homosexuales de la ciudad de Sodoma les decían a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos a la calle para que tengamos relaciones con ellos. Entonces Lot salió a la puerta, y leemos allí en versículo 7, salió Lot a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, mis amigos, ¿qué sucedió con los valores de Lot? Llama a estos hombres hermanos. Fíjese que después dice: no hagáis tal maldad. Está admitiendo que el comportamiento de esos homosexuales era malvado. Lot era creyente, sabía distinguir el bien del mal, pero en un momento les llamó hermanos. Así pasa con el creyente que se va al mundo. ¿Sabe qué me parece interesante? La observación de que Lot no mejoró a Sodoma. Él no le hizo ningún bien a esa ciudad. Él vivió cerca de Sodoma, luego llegó a vivir en Sodoma. Evidentemente no modificó el estilo de vida de esos habitantes. Él pasó a ser un político en la ciudad, pero no hizo ni provocó ninguna mejora en esa ciudad. ¿Nunca se puso a pensar, mi amigo, que ningún creyente jamás tuvo éxito tratando de reformar una ciudad o el mundo? A veces escucho mucha gente de distintas organizaciones pidiendo dinero para ayudar a cambiar el mundo, pero cuando me pongo a pensar, no hay nada que jamás haya leído en la Biblia que indique que la Iglesia está en este mundo para cambiarlo. Sí, al predicar a Cristo, la palabra cambia personas y entonces la sociedad se beneficia. Mis amigos, nosotros no fuimos llamados a cambiar al mundo.
Lot jamás pudo cambiar a Sodoma. Todos los creyentes que vivieron desde ese entonces no tuvieron éxito en cambiar o mejorar el mundo. Uno no puede hacerlo. Ahora, mis amigos, el poder de la palabra de Dios sí va a cambiar personas. Entonces, cuando pasan a ser creyentes en Cristo, entonces su conducta cambia. Supongamos que Lot hubiera ido a Sodoma y en vez de guardarse el testimonio para sí mismo, él hubiera testificado a otros y hubiese ganado a otros para Jehová. Eso hubiera producido un cambio en la ciudad poco a poco. Pero aparentemente Lot no tenía un buen testimonio. Nunca dejó saber a los demás que era un creyente del Dios vivo y verdadero, y nunca cambió a Sodoma. Mis amigos, nosotros los creyentes nunca vamos a cambiar el mundo. Y Dios no nos llamó a cambiar el mundo. Yo no estoy interesado en cambiar al mundo por medio de este ministerio radial. Simplemente enseño y predico la palabra de Dios. Y creo que la palabra de Dios es poderosa para cambiar y renovar vidas. No estoy tan interesado en el mundo como lo estoy en el destino de cada alma humana. Estoy en realidad preocupado con una sola cosa: si usted va al cielo o al infierno. Y mientras escucha esta transmisión, yo estoy preocupado por el destino de su alma, mi amigo. Creo que eso es lo correcto. Si usted está escuchando mi voz y nunca ha confiado en Cristo como Salvador, le animo con urgencia a que crea en el Señor Jesucristo. Confíe en Él como su única esperanza para ir al cielo. Haga justicia en su vida recibiendo a Cristo como Salvador. Acepte la justicia de Dios, juzgando nuestros pecados en Cristo en la cruz. Su vida va a cambiar. Mi otra preocupación es que usted y yo, como creyentes, y ahora me dirijo a los creyentes, nos comportemos como nos debemos comportar, y eso es muy importante también. Ahora, si Lot se hubiera comportado como un creyente, hubiera testificado de Dios. Uno pensaría que él habría ganado al menos un alma para el Señor en Sodoma, pero no había ni siquiera 10 personas justas en esa ciudad. Así que todos los años que Lot vivió allí no hizo ninguna impresión en la gente, no mejoró a Sodoma. Y yo no estoy intentando con mi buena conducta impresionar ni tampoco mejorar al mundo. Estoy predicando y enseñando la palabra de Dios, esperando que personas se salven y esperando que creyentes se fortalezcan en la fe para poder ganar a otros para Cristo. Espero que usted pueda ver eso y entender las diferencias. Bueno, vemos que los hombres de Sodoma querían que los visitantes salieran o sean sacados para tener relaciones sexuales con ellos. Versículo 5 dice: sácalos para que los conozcamos. Y Lot salió y les dijo: no hagáis tal maldad. Y ahora vamos a leer de manera especial y ver cómo los valores de este hombre Lot se distorsionaron. Dice en el versículo 8, he aquí yo tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón. Y dice, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no le hagáis nada. Esas 2 hijas eran vírgenes. Y allí está de nuevo la palabra que dice, no han conocido a varón. Pero fíjese lo que Lot les propone. ¿Se da cuenta? Lot reconoció a estos 2 hombres como mensajeros de Dios. Y si no eran 2 de las personas de la Trinidad, ciertamente eran ángeles. Pero la Biblia no nos dice rotundamente, así que no vamos a discutir en cuanto a eso. Pero Lot les dice, tengo 2 hijas. ¿Por qué no llevan mis hijas y dejan en paz a estos varones? Eso es algo terrible. Y en el versículo 9 dice que los de Sodoma respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de levantarse como juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Estos 2 varones son los mismos que se le aparecieron a Lot en el versículo 1. Eso está claro, son ángeles, por lo menos ángeles. Recuerde que los ángeles son seres espirituales y los espíritus pueden habitar en cuerpos o manifestarse de esa manera. Incluso los espíritus malos pueden habitar cuerpos de inconversos. Hay personas que son poseídas por el diablo. Un poseído es un ser humano en el cual habita un demonio. Ahora bien, volvamos a esto. Génesis 19. Estos 2 mensajeros celestiales
alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Pero después de cerrar la puerta, hirieron con ceguera a toda aquella banda de homosexuales, desde el menor hasta el mayor, de manera que no podían encontrar la puerta. Lo vemos en versículo 11. Entendemos de manera muy clara que estos dos mensajeros celestiales tenían poderes sobrenaturales, podían enceguecer a otros. Ahora ya me imagino a alguien preguntando, ¿pero eso está bien? ¿Que Dios enceguezca a estos homosexuales? Por favor, lean capítulo 18, versículo 25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Amigo, lo que Dios decida hacer con nosotros y los demás seres humanos tiene que estar bien. Si Dios me enviara al infierno, yo sabría que hizo bien. Sea lo que fuere que Dios dispone a hacer conmigo y con los demás, o si algo me sucede, yo no puedo echarle la culpa a Dios. Yo creo que un hijo de Dios es inmortal hasta el día en que su obra en la tierra haya culminado, y eso en la voluntad de Dios. Ahora, estos hombres de Sodoma no estaban viviendo para nada en la voluntad de Dios, y los mensajeros celestiales los hirieron con ceguera para detenerlos en su violencia, lo cual solo era un adelanto de lo que sería el juicio que vendría sobre la ciudad pocas horas después. Ahora bien, una vez adentro, estos mensajeros celestiales le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos, hijos, hijas? Lot tenía 2 hijas. Aparentemente estaban casadas. Se habla de yernos. Pero al mismo tiempo, en el versículo 8, dice que ellas, las hijas de Lot, eran vírgenes, no habían conocido varón. Alguien dijo, ¿cómo pueden estar casadas y ser vírgenes? Bueno, alguien especuló que sus yernos también eran homosexuales, aunque unos versículos después dice que estos varones iban a tomar a sus hijas, tal vez estaban desposadas. De todas maneras, mis queridos amigos, es muy probable que esos 2 varones hayan sido homosexuales también, porque en Sodoma solo iban a conocer homosexuales. Entonces aquellos mensajeros le dijeron a Lot en el versículo 13, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. La homosexualidad prevalecía y contaminó a todos los hombres allí en Sodoma, por lo cual pasó a ser algo que debía recibir castigo. Llegó al colmo la pecaminosidad. Entonces, mis amigos, atención, puede que llegue el caso que la homosexualidad prevalezca en la sociedad, pero eso no quita de que desde el punto de vista de Dios sea una perversión, algo que contamina y por ende merece castigo. En el versículo 13 leemos que esos varones dijeron, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ahora, escuche bien esto. Dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Me parece que ni siquiera tenía un testimonio Lot ante estos 2 muchachos que se habían casado con sus hijas. Ahora, si Lot no tenía testimonio ni siquiera en su propia familia, entonces era un hombre carnal, mundano. Me parece que Lot es como muchos creyentes en la actualidad. Yo creo que hay personas que son salvas, pero carnales y mundanas todavía. Nunca crecen en la gracia, no tienen testimonio, no tienen una vida de oración, no tienen un testimonio efectivo para Cristo en la comunidad, por el simple hecho que son carnales, mundanos, egoístas. Y creo que así era Lot. Era un creyente egoísta, carnal, mundano. No sabemos de su esposa cómo sería en realidad ella. Ni siquiera tenía un buen testimonio en su familia. ¿No es una tragedia, mi amigo, cuando un creyente no tiene testimonio en su misma familia? Este fue un día muy difícil para Lot, y estoy seguro que él sabía que se había equivocado. Bueno, el versículo 15 dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Otras versiones traducen la última frase como, para que no perezcas en la iniquidad de la ciudad, cosa que nos indica que lo que la gente estaba haciendo era iniquidad y merecía castigo.
Insisto, fíjese que dice allí el texto en nuestra versión, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lo ve, la homosexualidad se castiga, y Dios es el que ejecuta el castigo. Aquí tenemos un hombre sin testimonio, su testificar no servía, y deteniéndose él, están saliendo ya, dice, los varones tomaron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Por favor, medite en esa frase allí que leíamos, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Sabe, mi amigo, por qué estoy al frente del micrófono en este momento? Por una sola razón, la misericordia de Dios para conmigo. Yo sé que no la merezco. Soy un pecador como cualquiera, salvo por gracia, y no tengo de qué jactarme. Otro motivo para estar delante de este micrófono, anunciar la misericordia de Dios. Dios juzga al pecado, pero quiere salvar a todo pecador y a toda pecadora. Hace un tiempo estaba predicando en una iglesia y un amigo mío estaba en la audiencia. Y yo dije en un momento, ¿saben? Hay un pecado en mi vida que todavía jamás ha sido erradicado. Se trata del pecado del orgullo. Y me gustaría que ese pecado pudiera ser erradicado de alguna manera de mi vida. Bueno, después de la predicación estaba conversando con este amigo y él me dijo, Lehmann, ¿te entendí bien cuando dijiste que el pecado que no has logrado erradicar en tu vida es el orgullo? Y yo le respondí, sí, así es lo que dije. Bueno, me respondió él, no sé por qué dijiste eso, porque no tienes nada de qué estar orgulloso. Y él tenía razón. No tengo nada de qué estar orgulloso, pero aún así el pecado del orgullo parece aferrarse siempre de mi corazón, siempre de nosotros. Yo estoy hoy aquí para la verdad que leemos en versículo 16. La misericordia de Dios para conmigo. La misericordia de Dios para contigo que estás escuchando. Mis amigos, Dios es un Dios de juicio y justicia y misericordia. ¿Cómo puede ser? Bueno, por el sacrificio de la cruz de Cristo. Juzgó el pecado en él para tener misericordia de nosotros y perdonar nuestros pecados. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mis amigos, voy a dejarlos con esos pensamientos. Medite en la justicia de Dios, el justo castigo y la gran misericordia de Dios. Dios juzgó en Cristo en la cruz el pecado de todos nosotros para recibirnos, ampararnos y perdonarnos. Arrepiéntase de su pecado, mi amigo, cualquiera sea, y cualquiera sea la cantidad. Dios será amplio en perdonar en Cristo. Será poderoso para darle una vida nueva y transformarle en una nueva persona. Y que puedas llegar a decir, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Medite en la justicia y en el juicio de Dios, también en su misericordia. Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a continuar con Génesis 19, que una vez más le recomiendo que lo lea en casa. Quiero agradecerle por escuchar este estudio bíblico y quiero también pedirle por favor que ore por este ministerio. Ayúdenos a continuar con este ministerio de enseñanza y predicación. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere. Muchas gracias.